Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Un patrimonio que le pertenece a usted. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al espacio radial dedicado a la literatura y especialmente para recordarle que las bibliotecas públicas son un patrimonio que le pertenece. Visite la más cercana a su hogar o a su centro de trabajo. Haga uso de ellas. Transmitimos desde Saltillo, Coahuila, en distintas frecuencias que comparten el placer de la lectura y las artes. Soy Mercedes Luna y le comento, continuamos celebrando 3 años al aire. Si usted tiene hijos o familiares pequeñitos, el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca abrirá del 20 de julio al 7 de agosto para todos los niños y niñas de Coahuila. Son cursos de verano gratuitos en cada una de las bibliotecas públicas del estado. Hoy tendremos las recomendaciones literarias y datos históricos a cargo de Jesús Guerra y San Juanita Torres, que usted ya conoce, y en la sección de la entrevista Libreando transmitiremos la conversación con el escritor Leopoldo Mendívil acerca de su más reciente novela Secreto R. Él es descendiente directo de Bernardo Reyes, lo cual le llevó a investigar acerca de la historia de México, entre otras cosas porque su madre le decía de niño que Bernardo Reyes no fue un traidor como se consigna en la historia de México. Leopoldo Mendívil participó en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Permanezca atento a mediación del programa. Quédese. Libros en 3D. Hoy no voy a recomendar un libro, pero voy a hablar de un autor difícil de lengua inglesa, el famosísimo pero muy poco leído en español, James Joyce, y espero que esto tenga interés sobre todo para los lectores jóvenes. En realidad, mi comentario de hoy se originó a partir de una nota que me encontré hace algunas semanas en internet. Resulta que el último libro que publicó James Joyce en el año 1939 es el llamado Finnegan's Wake, y que es conocido así en todo el mundo, aunque la traducción del título al español podría ser, por ejemplo, El despertar de Finnegan o bien El velorio de Finnegan. Bueno, este libro, la nota que leí dice que este libro finalmente se tradujo al chino. Bueno, realmente se publicó el primer tercio del libro. Y lo más curioso es que está considerado una especie de bestseller en ese país. Aunque bueno, eso es relativo. Vendió los 8,000 ejemplares de su primera edición en 2 semanas. Que quizá no parezca mucho para la población de ese país, pero hay que tener en cuenta que está considerado un libro para especialistas, para escritores, para críticos. La traductora de ese primer tercio de la novela, llamada Dai Gongrong, quien es profesora de una universidad de Shanghái, se tardó 8 años en traducir ese primer tercio del libro. Además, el 80% de las palabras de la traducción tienen notas al pie de página, para que los lectores chinos entiendan el contexto cultural, los juegos de palabras, las palabras inventadas por el autor y cosas por el estilo. Esto quiere decir que si continúa a ese ritmo, la traducción estará completa dentro de 16 o 17 años, y la profesora en cuestión se habrá pasado un cuarto de siglo trabajando en la traducción de ese libro específico. Hay que tener en cuenta que de por sí este libro es considerado intraducible, a pesar de que hay traducciones a lenguas como el francés, el español, el italiano, el alemán, el húngaro, el holandés y el polaco, además de otras 2 lenguas orientales, el coreano y el japonés. Pero esto también es relativo. La complejidad lingüística de Finnegan's Wake es tan enorme que en realidad lo que han aparecido en las otras lenguas son versiones, no propiamente traducciones, aunque se les llame así, traducciones. Si uno le pidiera a 10 expertos traductores al español, por ejemplo, que hicieran una traducción de la primera página del libro, el resultado serían 10 versiones completamente diferentes unas de otras. El escritor mexicano Salvador Elizondo, por ejemplo,
en un libro suyo llamado Teoría del Infierno y otros ensayos, tiene un texto llamado precisamente La primera página de Finnegans Wake. Y en efecto, es la traducción de la primera página de dicha novela, la cual se lleva también más o menos una página de su libro, pero esa página tiene 33 notas y esas notas se llevan 6 páginas. El mismo Salvador Elizondo declaró en alguna ocasión que él había leído el libro de joven y luego ya mayor lo releyó y se tardó un año en hacerlo, leyendo con calma e intentando comprenderlo todo. En español, si alguien quiere leer la versión con la que contamos completa, es la traducida por Víctor Posanco, que fue publicada en 1993 por la editorial Lumen, y la verdad ni siquiera sé si haya reimpresiones de ese libro. Además de que es una versión, es decir, una especie de recreación de la novela, y creo que no tiene notas. La verdadera lectura de esa novela, imposible, tendría que hacerse en inglés, y eso no con conocimientos convencionales de esa lengua. No solo eso, no solo se requieren profundos conocimientos del inglés, sino de la historia de Irlanda. Por si todo esto fuera poco, las palabras inventadas por Joyce incluyen fuentes de 70 idiomas del mundo. Como ya dije antes, los lectores de lengua inglesa que se aventuraron a leer esta novela son en realidad especialistas en literatura. A lo largo de los 76 años que han pasado desde que se publicó por primera vez, los críticos no terminan de ponerse de acuerdo. Hay escritores para los que esta novela es la cumbre de la literatura en inglés, y hay otros que dicen que es tan denso que no vale la pena molestarse en leerlo. Y entre las críticas recibidas por Joyce, es decir, cuando aún estaba vivo, hay una que a mí me pareció particularmente interesante, en la que algún escritor le decía que con este libro él le había dado la espalda al lector común. Ahora, también hay que tener en cuenta que al propio autor le tomó 17 años completar la escritura de esta novela, que comenzó en el año 1922 y terminó en 1939, año en que se publicó. Ahora bien, a pesar de las críticas negativas, a pesar de ser uno de los libros que el lector común comienza y no termina, en lo que sí está todo el mundo de acuerdo es en considerar a James Joyce como un genio de la literatura en inglés a la altura del mismísimo Shakespeare. Su novela anterior es Ulises, y ahí sí todo el mundo está de acuerdo en que es una obra maestra, y aunque también es un poco difícil de leer, es mucho más legible. Dos de sus libros anteriores, muy legibles y mucho más fáciles de conseguir en español, son su único libro de cuentos llamado Dublineses y una novela, digamos, de juventud llamada Retrato del artista adolescente. Bueno, pues ahí está mi comentario sobre esta nota que me encontré. James Joyce, bueno, siempre será noticia, siempre es un autor importante, hay quien lo adora, y a títulos por si les interesa leerlo o releerlo. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Tendremos a mediación del programa a Leopoldo Mendívil. Le comentaba que vino a presentar aquí en la Feria Internacional del Libro su más reciente novela, Secreto R. Y bueno, y también les recuerdo que ahora que estamos en el periodo de vacaciones, muchos de nosotros, hay un programa muy bien establecido en cada biblioteca pública. Mis vacaciones en la biblioteca.
así se llama, abrirá del 20 de julio al 7 de agosto para todos los niños y niñas de Coahuila. Son cursos de verano gratuitos. Acérquese a la más cercana a su hogar y a mediación del programa le vuelvo a recordar pendiente de esta entrevista con Leopoldo Mendívil de su novela editada por Editorial Grijalbo. Más allá de los libros. Buenas tardes, aquí como siempre con mucho gusto de estar ante estos micrófonos para compartir con ustedes algunos datos que considero que pudieran ser de interés para todos nosotros. En 1542, Carlos V se vio obligado a retractarse de ellas y a proclamar en Barcelona las leyes nuevas que invalidaban las de Burgos, que se habían diseñado pensando que América era un puñado de pequeñas islas rodeando a Cuba. Para entonces ya había caído la Gran Tenochtitlan, se había aparecido la Virgen de Guadalupe, los conquistadores habían hecho caer a 2 audiencias, el teatro evangelizador utilizaba miles de actores y estaba en pleno florecimiento, y sobre todo se habían descubierto las riquísimas minas de México y Perú. Las leyes nuevas de Barcelona dieron pie para que apareciera el libro de Juan Ginés de Sepúlveda, que se llama De las causas justas de la guerra contra los indios, que pues bueno, todos coinciden, quienes se han dedicado a estudiarlo, que es uno de los libros más obtusos que se han escrito en la historia de la humanidad, y que a través de se justificaban todas las atrocidades cometidas. Por ejemplo, las matanzas de Cholula y la Plaza Mayor, la destrucción de la Gran Tenochtitlan y Tlatelolco, la quema de los códices, la servidumbre de los indios. Afirma además que los habitantes de América eran hombrecillos casi carentes de entendimiento. Esta es una frase textual de este libro. Pues ellos decían que se consideraban de esa manera porque no sabían hablar español. Las afirmaciones de Ginés Sepúlveda fueron rebatidas con violencia por el padre Las Casas, que estaba de nuevo en Valladolid. En 1563, un jurista, Vasco de Puga, intentó ponerle orden a todo este enjambre legal. En esos momentos gobernaba Felipe II. También los señores que formaban el Consejo de Indias, el virrey y un puñado más que formaban la audiencia. Ahí estaban también los tlatoque, que eran los sobrevivientes de la conquista, conocidos como caciques, y por supuesto las autoridades eclesiásticas que preparaban ya la instauración oficial y definitiva de la Santa Inquisición en 1572. Reinaba un gran caos legal entonces. Felipe II tomó la acertada decisión de ordenarle a Juan de Obando, un español inteligente, muy analítico, que analizara este caos. Y Obando llegó a 3 conclusiones que explicaban el fracaso del Consejo de Indias que se ubicaba en Sevilla. Primero, el desconocimiento de los gobernantes de las Indias que habitaban en el centro de la Nueva España de los verdaderos problemas que se daban a miles de kilómetros en Yucatán o en el territorio de las Tejas. Esos gobernantes debían informar al Consejo de Indias, que se encontraba en Sevilla, a miles de kilómetros, y esos informes después eran interpretados o reinterpretados por múltiples autoridades menores, por lo que la información real que llegaba a España sobre los problemas, pues podemos decir que era nula. Y 2, el desconocimiento en las Indias de las leyes generadas en España, ya que se convirtieron en monopolio del virrey, que las daba a conocer o no, según su arbitrio. Y 3,
descuido en el nombramiento de consejeros y funcionarios al designarlos más en premio a sus servicios, porque pues algunos habían sido soldados o eran parientes o compadres o cómplices de gente importante, más por esto que por su capacidad administrativa. Acertadamente Felipe II nombró a Obando para que hiciera recopilación, le pusiera orden al asunto y se emprendiera la reorganización legal para la Nueva España. Obando era consejero de la Inquisición y se tropezó con el obstáculo más inesperado en aquella época. El Papa no dio su aprobación. Obando murió en 1575 sin haber obtenido la autorización de Roma. Así siguió la historia otros 100 años, hasta que León Pinelo en 1680 llegó a una ordenación casi definitiva que dejó fuera cientos de edictos. Entonces hay mucho todavía que agregar sobre esto que es la historia legislativa de la Nueva España. Ojalá que tengamos la oportunidad de hacer más comentarios en la próxima vez. Que tengan muy buena tarde. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Seguimos en la celebración por los 3 años al aire, gracias a usted. Hoy nos acompaña en la sección de la entrevista el escritor mexicano Leopoldo Mendívil, quien es descendiente directo de Bernardo Reyes, como le comentaba al inicio del programa, motivo por el cual decidió investigar más acerca de la historia de México, ya que su madre le decía desde pequeño que Bernardo Reyes no fue un traidor. Y bien, antes de transmitir la interesante entrevista con Leopoldo Mendívil, les recuerdo, ahora que estamos en periodo vacacional, el curso de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca abrirá del 20 de julio al 7 de agosto para todos los niños y niñas de Coahuila en cada biblioteca pública del estado. Acérquese a la más cercana a su casa. Permanezca con nosotros. A los jardines de Babilonia, vamos, tú sabes, te quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia, bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, como le decía al inicio del programa, tenemos el gusto de platicar con Leopoldo Mendívil. Si me puedes corregir, Leopoldo, la pronunciación de tu apellido, porque no estoy muy segura. No, es totalmente correcto. Es, Sí. Mendívil tal cual. Mendívil, perfecto. Bueno, platícanos qué estás haciendo en Coahuila y por qué tenemos nosotros el gusto de platicar contigo en la Feria Internacional del Libro en Arteaga. Bueno, yo primero soy inmensamente feliz porque mi padre nació aquí y cada vez que vengo he venido 2 veces a la FIL y soy inmensamente feliz de estar aquí en Saltillo. Así que te agradezco, Mercedes, y estar en este espacio Libros de Arena. Y básicamente vengo por el último libro que tengo publicado, que se llama Secreto R. Secreto R básicamente es una compilación para todo aquel que quiere saber quién es el que está manejando los hilos en la política, todo lo que no vemos. Claro. Cuando vemos las noticias, vemos todo lo que están, cómo nos están golpeando por todos lados, a los mexicanos y a otros en todos lados. Hay gente detrás, hay gente con poder que está en corporaciones ultrapoderosas. Todo el mundo lo sabe, lo intuye, hay mucho escrito, hay muchas cosas que son fantasías al respecto de esto. Hay quienes hablan de Illuminatis o de organizaciones que son ficticias, ¿no? Este libro, Secreto R, lo que busca es qué es lo que sí es verdad.
Entonces, en pocas palabras, muchos tienen el concepto de teoría de conspiración. Teoría de conspiración es algo que se maneja para querer decir que todos los que estamos investigando la verdad estamos diciendo puras jaladas. Bueno, este libro, Secreto R, es una narración de una conspiración, pero no es una teoría. Esta es la conspiración que sí es verdad. Y la R, Secreto R, se llama por eso así. R significa Rockefeller. Y Rockefeller es el nombre, el apellido de un hombre que hace más de 100 años creó la más grande corporación de petróleo que ha existido y que se convirtió en una red que compró bancos, compró líneas férreas, compró tanqueras para transportar su petróleo y luego mineras y luego es decir, se acabó convirtiendo en un conglomerado gigante que sigue existiendo y que llega a nuestros días y que además creó muchos de los organismos que definen la política del mundo, entre ellos la ONU y la CIA. La CIA, para dar un ejemplo rápido, fue creada en la suite 3606 del Rockefeller Center, ¿no? La ONU fue creada con una donación de $2 millones en un terreno que regaló John Rockefeller Jr. Es decir, no es una ficción. El Consejo de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos, CFR, muchos de tu público van a decir de qué está hablando. CFR, ¿qué importa? Bueno, ahí es donde se decide si va a haber guerra o no en Siria o si va a haber reforma energética en México. Y ahí se creó, es decir, en el libro Secreto R van a encontrar la reunión exacta donde en ese CFR se decidió que aquí hubiera lo que está pasando con la energía. Ahí se decidió, estuvo Pedro Aspe en esa reunión. Y básicamente ese CFR está en la casa de Ruth Pratt, que era una heredera de John Rockefeller. Es decir, no estamos hablando de algo que sea una ficción, todo esto es real. Ok, esto que estás comentando de los hechos para los cuales tú también investigaste y te documentaste, que pueden encontrar quienes nos escuchen una visión que en ocasiones, a lo mejor de muchos que son como tú, porque espero que no haya unos cuantos, pero que de alguna manera tú tienes la fortuna de proyectarlo mediante un libro, mediante un sello editorial importante, y me gustaría también que ahondaras en esta parte de investigación que tuviste, que es como muy, muy interesante. Bueno, sí, afortunadamente yo he publicado estos 3 libros con Grijalbo. Y bueno, lo que pasa es que esta investigación, yo sé que tú eres igual que yo, Mercedes, tú también has hecho libros has hecho escritos que verdaderamente están llenos de amor por la historia, por amor por buscar la verdad y desenterrarla, como todo ese proyecto de Maximiliano y Carlota, es una maravilla. Entonces, yo sé que tú me entiendes cuando tú haces esta pregunta mejor que nadie, porque en realidad todos queremos saber. Yo empecé estas investigaciones por una cuestión familiar. Mi tatarabuelo fue acribillado frente al Zócalo en 1913 y fue porque él sabía que la embajada de Estados Unidos había estado detrás de que Madero tomara la presidencia y básicamente él quiso contribuir a que México fuera más libre. Él dio un golpe de estado que no funcionó y lo asesinaron. Entonces todo eso en mi familia siempre hemos querido saber la verdad de todo esto, pero finalmente la verdad es esta, es que Francisco Madero llegó al poder porque gente de John D. Rockefeller operó esa revolución mexicana. Todas las pruebas están en Secreto 1910. Pero no nada más estaba pasando en México, esto ocurrió en Panamá, en Cuba, en Nicaragua en esos mismos años y en el oriente, en China. Este grupo de Rockefeller, no creas que nada más, tú sabes mejor que yo, no estaban nada más interesados en México. Pero México desde luego siempre ha sido un punto estratégico para la seguridad nacional de Estados Unidos y además porque somos una gran reserva de petróleo incluso hoy mismo, aunque nosotros no lo explotemos. Bueno, pues ahí tiene usted, está escuchando a Leopoldo Mendívil y yo quisiera hacerte esta pregunta. Cuando hablamos ahora sí de una historia que nos toca como familia, que nos pudiera tocar a lo mejor tener algún familiar que estuvo también relacionado en la revolución, en épocas pasadas, y dicen, bueno, es un asesino o es un conspirador, que definitivamente pues también es una manera de redimir o de buscar
la verdad y te das cuenta de que, ahí hubo como unos hilos alternos y que qué bueno que estás como buscando, al buscar la verdad encuentras otras cosas como más graves, que eso es creo que lo que nos debe de mover a muchos de nosotros. Pues mira, Mercedes, tienes toda la razón. Yo quiero comentar aquí algo que acaba de ocurrir hace 20 minutos, 15, al dar yo la presentación aquí en la FIL de Arteaga. Algo para que veas la magia de estas ferias. Aquí está, justamente aquí, está Agustín López Barrón, lo acabo de conocer, él es de aquí de Coahuila. Él vino a la plática, ahorita vamos a irnos a echar un café. Él es descendiente de un ferrocarrilero que vivió estas cosas. Y este ferrocarrilero precisamente supo cómo había un plan de Inglaterra para poner un tren que iba a recorrer México en el Istmo de Tehuantepec e iba a competir con el de Panamá. Esa es una de las razones por las que los americanos tumbaron a Porfirio Díaz. Entonces aquí está Agustín López Barrón, aquí parado, que incluso si tú quisieras podrías preguntarle algo, porque él es coahuilense, lo acabo de conocer aquí en la FIL, es la magia de la feria, de la feria de Arteaga y de estas ferias, porque la gente que quiere saber la verdad y que además tiene esos familiares como tú dices, nos podemos juntar, podemos poner sobre la mesa todas las fichas del dominó, o básicamente las piezas del rompecabezas, y ver qué pasó y ir integrando poco a poco lo que realmente es la verdad, porque hoy sigue modificándonos y hay gente que está en el poder ahorita gracias a esas cosas que no se han dado a conocer todavía. Perfecto, bueno, ¿te parece si vamos a un corte y regresamos con más acerca de esto que acabas de escribir? Claro que sí. Perfecto, usted quédese con nosotros. Libros de arena. Permanezca en sintonía. Usted escucha Libros de arena. Continuamos celebrando nuestro tercer aniversario y seguimos con el escritor mexicano Leopoldo Mendívil, quien visitó nuestro estado en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga para presentar su última novela editada por Penguin Random House bajo el sello Grijalbo, que usted ya ha estado escuchando una parte de esto, así que escuche la segunda parte de la entrevista. Y antes les recuerdo que para todos los niños y niñas el curso de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca abrirá en cada biblioteca pública de Coahuila del 20 de julio al 7 de agosto. Acompáñenos. A los jardines de Babilonia vamos, tú sabes, de quise más. Libreando. En los jardines de Babilonia bailar, 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 bailar. En los jardines de Babilonia. Bueno, estamos de regreso con Leopoldo Mendívil y te quiero preguntar, ¿qué sentiste cuando tuviste entre tus manos documentos que fortalecían algunos lazos o el cariño que tuvieron por este familiar, que fue la razón de que empezaras, no sé, esta búsqueda por la verdad? ¿Qué sentías cuando encontrabas documentos? ¿Qué pasaba por tu cabeza? Bueno, Mercedes, yo creo que la verdad es que hay una frase que usó alguna vez Discovery Channel que decía que descubrir es la máxima emoción a vida. Yo creo, después de haberme lanzado en paracaídas, que nada se compara en cuanto a éxtasis, emoción y adrenalina, que cuando descubres algo que estás seguro que la mayor parte de los seres vivientes no han conocido. En pocas palabras, cuando llegas a encontrarte una de estas informaciones y sabes que lo vas a publicar y que no lo saben los demás. Claro. Porque entonces eso me dices, híjole, sí, encontré algo. Y yo, afortunadamente al clavarme, yo me clavé a estudiar estos temas
porque estoy obsesionado. Yo quiero saber por qué México, teniendo tanta riqueza, siempre nos están manejando los americanos o los ingleses o los alemanes. ¿Qué somos tan tarados? Yo estoy seguro que no. No es que seamos tan tarados, es que ha faltado que alguien cambie el chip. Y básicamente creo yo que el momento en que los jóvenes, sobre todo, sepan cómo es que manejan este juego los potencias, entonces vamos a brincar hacia el lado donde están ellos. En pocas palabras, el juego es de la inteligencia. Inteligencia en términos de lo que es real, es espionaje y manipulación. Estos países saben eso, ese es el arte que tienen, y cuando los jóvenes van a estudiar relaciones internacionales en Inglaterra o en Estados Unidos o en Alemania, no les dicen nada más cómo portarte bien como embajador y cómo servir un cóctel o invitar a unos cuates a que vayan a echarse canapés. No, les enseñan cómo tú vas a meterte a un país para invadirlo, bueno, para, quiero decir, pacíficamente, para poner gente que esté viendo qué es lo que hace este, qué es lo que hace este, y para empezar a mover esa sociedad, para administrarla, para controlarla, para saber cuáles son sus planes y sobre todo cuáles son los planes de ellos contra nuestro país, para nosotros protegernos. Eso es lo que es inteligencia y contrainteligencia. México no tiene nada al respecto. Y te lo digo después de haber platicado con gente de la comunidad de inteligencia de nuestro país, que son muy respetables. Nosotros tenemos que dar un paso de evolución en ese aspecto. ¿Por qué no tenemos esa parte? Bueno, la verdad es que aquí parece un juego del huevo y la gallina, porque en cierta forma no tenemos el servicio de inteligencia porque lo desmantelaron los americanos. ¿Por qué? Porque a los americanos les conviene que ellos, si tú le preguntas a alguien del gobierno federal, ellos con la mejor intención, te van a decir que gran parte de la inteligencia en nuestro país nos las hacen los americanos. Es decir, y te lo dicen con honor, te lo dicen orgullosos. Es que a nosotros nos ayudan a tener control de ver nuestro territorio los americanos, la CIA. Cuando un país hace eso, pues ya no es un país soberano. O sea, un país que no tiene un servicio de inteligencia para él mismo cuidarse las espaldas y un ejército para cuidar su soberanía, no es realmente un país, es una colonia de otro. Eso sería bueno si fuéramos siempre respetados por ese gran imperio al que pertenecemos. Pero si ese imperio nos está pisoteando a cada rato, entonces nos conviene tener un poco de fuerza nosotros, ¿no? Ok, bueno, y esto que estás planteando, por lo que he escuchado también, hemos conversado antes de esta entrevista, está narrado de una manera, como decías tú, tipo bestseller, ¿no? Pues sí, porque yo soy ambicioso en ese aspecto. Yo, número uno, sí estoy ambicionando un México fuerte, igual que muchos, igual que tú, Mercedes, estoy seguro, y al escucharte yo sé que tú eres combativa e idealista. Y al final de cuentas yo sí sueño con un México fuerte y además pacífico. Claro. Como lo soñó mi tatarabuelo y como lo soñó José Vasconcelos. Y además México, no olvidemos que fue el imperio azteca. O sea, claro, el potencial existe, eso no hay duda. Pero la clave es que estas novelas están hechas como tales porque y la verdad se ha logrado el efecto, porque si tú haces que un joven siente que se metió en una aventura como de Indiana Jones, descubrió cómo estaban esos complots llenos de balazos, de peligro y demás, y encontraron las respuestas. Entonces, la verdad es que es como cuando la mamá le da la medicina al niño dentro del sándwich, para que el niño diga, ay, estaba bueno el sándwich, pero si hubieras dado nada más la pura pastilla, habría dicho, ay, es como cuando leía los libros de historia en la escuela, que mugres libros aburridos. Nadie los quiere leer, ni siquiera los que los escribieron. Así es. Bueno, pues me da gusto que tenerte en el programa, y qué bueno que nos estás platicando esta parte en la que tú crees y en la que sigues buscando la verdad, y que de alguna manera haces verse o sentir a la historia renovada, no que tenga así como unas cascaritas ya de una pintura muy vieja y con olor a rancio, ¿no? Y me da mucho gusto, qué bueno que la gente lo ha captado así, porque pues la historia realmente es como la sangre, ¿no? Que si la tomamos bien en cuenta y la escuchamos, pues nos puede dar cosas muy lindas. Muchas gracias. Ay, Mercedes, yo estoy ansioso de ver tu libro sobre Maximiliano Carlotto, porque estoy seguro que va a estar lleno de esta adrenalina, intriga, pasión y sobre todo la esperanza de que México llegue a ser grande. Perfecto, bueno, muchas gracias. Usted acaba de escuchar a Leopoldo Mendívil y nosotros seguimos con el programa.
Escuchó la voz del escritor Leopoldo Mendívil, quien participó en la pasada Feria Internacional del Libro en Arteaga. Libros de Arena, el programa que está escuchando, celebra 3 años al aire. Esta fue la hora para sus Libros de Arena. Dirección y producción Mercedes Luna. Producción técnica Jorge Torres. Colaboradores permanentes Jesús Guerra y San Juanita Torres. Música de fondo Paseo de Ovejas. Este es un programa de la Coordinación General de Bibliotecas, Publicaciones y Librerías dedicado a su literatura. Los invitamos a que escuche nuestra siguiente emisión. Los acompañó en la voz Mercedes Luna. Les recuerdo, el que le encuentra por ahí, cerca de usted, hay alguien que acaba de leer un libro. Búsquelo, búsquela, pregúntele qué ha leído. Hasta pronto. Esto fue Libros de Arena, un espacio para la literatura, la historia y las bibliotecas públicas. Lo esperamos en la próxima emisión. Consuma libros y literatura.